La degradación de la Iglesia. Capítulo 25. La degradación en Pérgamo, tercera parte, última. Las doctrinas diabólicas, continuación. Segundo, la doctrina del nicolaísmo. Para Satanás no era suficiente corromper la Iglesia con la doctrina de Balaam, con la falsificación y el comercio de la palabra de Dios, sino que sabía que era necesario profundizar su engaño, introduciendo una doctrina más, el nicolaísmo. No es fácil encontrar entre los estudiosos o entre los estudios teológicos del cristianismo qué es el nicolaísmo, porque en la mayoría de ellos hace falta revelación de la palabra. Por ejemplo, la versión Reina Valera de 1960, para esclarecer el asunto del nicolaísmo, se encuentra en el glosario de las Biblias de esa versión la siguiente nota: Nicolaitas, secta herética primitiva de la cual solo se sabe con seguridad lo indicado en Apocalipsis 2, versículos 6 y 15. O sea que combinaban la idolatría con las prácticas inmorales. El nombre parece derivarse de Nicolás, pero no hay certidumbre de quién era tal persona. Se evidencia en esta nota la falta de revelación y la pereza que tienen los cristianos de buscarla, acercándose al trono de la gracia para recibir revelación del Señor y su palabra. Ni Nicolás es fundador de una secta que, comillas, practicaba la idolatría y la inmoralidad, ni el nicolaísmo es una secta, sino que es una doctrina introducida por Satanás para damnificar la Iglesia. La palabra nicolaísmo o nicolaita tiene su origen en la palabra griega nicolaitai, cuya raíz es Nicolaos, palabra que a la vez se compone de dos vocablos griegos: Nico, que quiere decir conquistar o estar sobre los otros, y laos, que quiere decir gente común, seglares o laicos. Así, el nicolaísmo no es nada distinto a la jerarquización de la Iglesia, jerarquización en los que unos se autonombran los siervos de Dios, los enviados de Dios, y dominan a los demás y los someten para que vivan conforme a sus deseos y caprichos. Sabemos que la Iglesia, el cuerpo de Cristo, es comparado con el cuerpo humano, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. 1 Corintios 12, versículo 12. Así como en el cuerpo humano no hay uno o unos miembros más importantes que otros, en el cuerpo de Cristo tampoco hay miembros que sean más o menos importantes. Por todos los miembros del cuerpo de Cristo circula la misma vida divina y todos son necesarios y tienen la misma importancia para el Señor. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son muy necesarios. Y a aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos honrosos, a estos vestimos con mayor honra. Y los que nosotros son menos decorosos, reciben mayor decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios concertó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan la misma solicitud los unos por los otros. 1 Corintios 12, versículos 22 al 25. Otra cosa es que cada uno de los miembros tenga diferente función, y esa función depende de la medida de la gracia que el Señor repartió a cada uno. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Romanos 12, versículos 3 al 6. El hecho de que cada uno de los miembros del cuerpo tenga diferentes funciones no indica que un miembro sea superior a otro, o que ciertos miembros, por el hecho de tener cierta función,
pueden enseñorearse de los demás. El Señor Jesús fue claro al advertir sobre el particular. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, versículos 25 al 28. En la iglesia, todos los miembros del cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, tenemos una función, y esa función es tan importante y necesaria como las demás, y debemos ejercerla en nuestro diario vivir dependiendo del Espíritu y viviendo en el Espíritu. Quienes viven la doctrina y la práctica del nicolaísmo, que es la totalidad del cristianismo, siguen la doctrina que Satanás introdujo en la iglesia desde el siglo IV de esta era. Con seguridad, querido lector, argumentarás que la Biblia dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4, versículo 11. Estamos completamente de acuerdo con su argumento, porque es bíblico y usted tiene la razón. Veamos con detenimiento las palabras de este versículo. En primer lugar, los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros no se autonombran, ni son nombrados por la iglesia, ni los nombran por votación, ni son formados en un seminario o un instituto bíblico, sino que son constituidos por el Señor. Él mismo constituyó. La constitución es un proceso que se da por crecimiento en vida y en gracia. Las 4 clases de hombres dones con los que el Señor dota a la iglesia no se dan por generación espontánea, sino que llegan a ser una u otra función de las 4 mencionadas, o 2 o 3 o 4 a la vez, en la medida que esos hijos de Dios andan en comunión con Él y su función para la iglesia se va manifestando y el Espíritu la confirma. No es necesario que vayan a un instituto bíblico donde los gradúan como pastores o con cualquier otro título, ni a un seminario diocesano donde los gradúan como curas. El Señor, por ejemplo, constituyó a 12 como apóstoles, y esa constitución fue el resultado de una maniobra, no fue el resultado de una maniobra política, ni de la elección de los demás discípulos del Señor, ni la decisión de María, la madre de Jesús, ni de ninguna otra artimaña de las que utiliza el cristianismo contemporáneo para proveerse de líderes, sino que su función resultó de andar a diario con el Señor, de tener comunión con Él, de vivir en el Espíritu como lo hicieron durante los 10 días anteriores a Pentecostés y de seguir al Señor por donde quiera que Él va. Debemos dejar en claro de una vez por todas que el líder de la iglesia es el Señor y nosotros somos sus siervos, todos sus hijos, y lo seguimos a Él diariamente por donde quiera que va, y de eso espontáneamente surgen los dones para la iglesia. En segundo lugar, las 4 clases de hombres dones no son títulos que el Señor otorga a determinados hijos, sino funciones que contribuyen al perfeccionamiento de los santos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículo 2. Los santos que son constituidos con funciones especiales no tienen esa constitución para enseñorearse de los hermanos, ni para dirigirlos, sino para perfeccionarlos, y el perfeccionamiento se da mediante la inoculación de Cristo en el espíritu y el alma, es decir, en el corazón de los hijos de Dios. La palabra apóstol, por ejemplo, quiere decir enviado. ¿Enviado por quién? Por el Señor. Un caso que nos ayuda a ver cómo se constituye unos apóstoles lo encontramos en Hechos 13, versículos 1 al 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger,
Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado, junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, repito esa frase, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Los 5 hermanos mencionados en este pasaje previamente habían sido constituidos como profetas y maestros, y ellos estaban en Antioquía ministrando, sirviendo, es decir, sirviendo al Señor, y de pronto el Espíritu Santo habló y los envió a su obra. ¿A qué es enviado un apóstol? No a levantar una iglesia con un nombre denominado, ni a fortalecer cierta doctrina, ni a buscar sus propios discípulos para que lo sigan, sino a predicar el Evangelio. Pero el Evangelio no es un conjunto de palabras huecas que tratan de convencer a las gentes de que se salven del infierno por la eternidad, sino que el Evangelio es la persona más maravillosa que existe en este universo. El Evangelio de Dios acerca de, subrayado, su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1, versículos 1 y 3. La predicación del Evangelio consiste en inocular al Cristo maravilloso en el espíritu y el corazón y el alma de quienes lo han de recibir. Cristo que vive en quien lo predica y que ha llenado su corazón. Todo esto debe hacerse en el espíritu. Por supuesto que para funcionar como apóstol se requiere estar constituido como evangelista. Un ejemplo de un evangelista lo encontramos en Hechos 8, cuando uno de los 7 que habían sido designados en Jerusalén para servir a las mesas, llamado Felipe, fue a Samaria y les predicaba a Cristo. Hechos 8, versículo 5. Por el hecho de que Felipe anunciara a Cristo, el Evangelio, se producían prodigios en el sentido de que las personas que tenían espíritus inmundos eran liberadas y sanados los cojos y los paralíticos. Pero Felipe no estaba preocupado por esas añadiduras, sino que estaba centrado en anunciar a la persona de Cristo que moraba en su corazón. No obstante, el Espíritu en su sabiduría, para evitar que Felipe se engrandeciera y se volviera famoso, y para conservar la unidad del cuerpo de Cristo, la Iglesia, no permitió que la predicación del Evangelio por medio de él fuera completa. Entonces los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan, quienes al orar por los nuevos creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 8, versículos 14 al 17. Un profeta constituido por el Señor no es un hermano o hermana que adivina eventos futuros, que predice que determinado hecho va a ocurrir en determinada circunstancia o dentro de cierto tiempo, o que devela el pasado de otras personas, o que mediante el hablar en lenguas extrañas dice cosas como, comillas, el Señor dice, comillas, Jehová ordena, sino que un profeta es un hijo de Dios que conoce los misterios profundos de Dios y los enseña a los hermanos para que ellos sean edificados, exhortados y consolados. Seguid el amor y procurad los bienes espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14, versículos 1 al 3. Destacado. Cuando en la reunión de la iglesia hay profecía, y debe haberla siempre, todos los participantes en la reunión son edificados. Y la edificación no es más que el crecimiento del Señor en cada creyente. Edificar no consiste en levantar un edificio de paredes, puertas, ventanas, pisos y techos, sino que la edificación en el Señor
es el crecimiento de la persona de Cristo en todos y cada uno de los creyentes. Un profeta genuino exterioriza a Cristo desde su espíritu humano y lo siembra en el espíritu y el alma de quienes están en la reunión y donde esté y con quien esté, y de esa manera todos son edificados, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. 1 Corintios 14, versículo 31. Otra de las funciones de la profecía es la exhortación, pero no se debe entender esta como un regaño que se da a los santos para corregir sus defectos o sus equivocaciones. No. La exhortación consiste en alentar, en animar a los demás, y este aliento se logra inoculando a Cristo dentro del espíritu, el alma y el corazón de los hermanos. La tercera función de la profecía es la de consolar. En las denominaciones cristianas y en el catolicismo son corrientes los departamentos de consejería, y hay en ellos unos cristianos que se especializan en dar consejos cuando una persona necesita ser consolada o ser orientada en la toma de alguna decisión. Estos consejeros generalmente son personas que usan solamente su alma, pero que no han aprendido a usar su espíritu humano, y por esa razón sus consejos se convierten en un río de muerte, porque todo lo que va de alma a alma es muerte. Solamente lo que sale del espíritu de un hermano y toca el espíritu del otro y desde él alcanza el alma es vida, vivifica, porque desde nuestro espíritu fluye el espíritu vivificante. Un pastor maestro es un hermano que está constituido con las riquezas de Cristo y sabe alimentar a los hermanos enseñándoles la palabra en la medida justa de sus necesidades. Un pastor maestro constituido por el Señor no es el que ostente ese título para enseñorearse de los hermanos, ni para ser la cabeza de la congregación, ni el que manda y dirige, porque todas estas funciones son exclusivas del Espíritu Santo. Un pastor maestro es un hermano que sabe cuidar con ternura a otros santos, que sabe darles una dieta balanceada del Cristo que él mismo experimenta diariamente. Por ejemplo, como era Pablo con los tesalonicenses, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. 1 Tesalonicenses 2, versículos 5 al 7. En tercer lugar, las 4 clases de hombres dones que el Señor ha constituido para la iglesia no son en número singular, sino plural. Y Él mismo constituyó a, subrayado, unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4, versículo 11. Y esos hermanos no son constituidos por el Señor para enseñorearse de los demás hermanos, ni para ser dirigentes al estilo del mundo, ni para hacer que los sigan a ellos, sino a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículo 12. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores maestros, constituidos por el Señor, tienen la única función de perfeccionar a los santos para que los santos todos hagan la obra del ministerio y mediante esta obra el Señor edifique la iglesia, que es su cuerpo. No hay tal cosa como edificar una denominación o un grupo particular de propiedad de un líder, ni tampoco es bajo la función de un hermano que considera tener determinada función, sino que los miembros todos son coordinados por la cabeza, que es el Señor Jesús y nadie más, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor,
Efesios 4, versículos 15 al 16. Destacado. El crecimiento se da cuando estamos asidos a la cabeza, que es Cristo, y no a un, comillas, ministro, casi siempre autonombrado o nombrado por hombres, pero no constituido por el Señor. Cuando todos y cada uno nos asimos, es decir, nos agarramos fuertemente de la cabeza, somos concertados y unidos y ayudados unos a otros por las coyunturas del rico suministro, los hombres dones. Vamos creciendo y nos vamos edificando en amor, haciéndose de la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Colosenses 2, versículo 19. Haciendo así, lograremos los 4 puntos relatados en Efesios 4, versículo 13, de los que hablamos antes en este capítulo. De esa manera evitaremos ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4, versículo 14. Lamentablemente todo el cristianismo contemporáneo ha caído bajo las garras de hombres llenos de estratagemas astutas que traen vientos de doctrina a la iglesia y con ellas inducen aún a los mismos hijos de Dios a vivir una vida errada en cuanto a la voluntad y al deseo del Señor. Y todo esto se da porque los líderes del cristianismo contemporáneo son uno con Satanás en cuanto a la doctrina del nicolaísmo que él introdujo en la iglesia desde hace más de 16 siglos. Reiteramos que el nicolaísmo no es una secta fundada por Nicolás, sino una práctica cristiana mediante la cual se establece una jerarquía entre los feligreses en la que unos son superiores a otros, unos pocos dirigen a los demás, unos pocos se constituyen como cabeza de la iglesia y unos pocos son dirigentes y hacen que los demás hermanos los sigan a ellos y no al Señor. Este sistema es ofensivo y odioso para el Señor y Él no lo tolera en ninguna circunstancia. Subrayado, insistimos que en la iglesia el único miembro más importante de todos los demás, el que descuella sobre todos, es la cabeza, y la cabeza es el Señor Jesús, el Espíritu y el Padre. Los demás somos aquellos que laboramos junto con Él, es decir, somos sus colaboradores, que lo seguimos a donde Él va y hacemos lo que Él nos manda y hace en nosotros. Destacado. Como el Señor a todos sus hijos nos ha dado una o varias funciones para desarrollar en la iglesia, debemos tener cuidado de seguir sus instrucciones para no ofenderlo, para que Él pueda agradarse permanentemente de nosotros, para que en todo esté complacido. Por eso el Espíritu Santo, por medio de Pedro, nos dejó estas palabras. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primera de Pedro 5, versículos 1 al 3. Cada uno de nosotros debemos desempeñar nuestra función cuidándonos mutuamente, pero no por fuerza, no por imposición, no obligando a otros a que hagan lo que nosotros les decimos, sino inoculándoles la palabra de Cristo y permitiendo que sea el Señor quien haga su trabajo en el interior de cada santo. No debemos hacer como hace el cristianismo, que cada vez inventan una cantidad de mandamientos para obligar a los hermanos a que tengan determinado comportamiento y no permiten que sea el Señor quien mediante su trabajo en el interior de los hermanos los convenza, les dé revelación y visión
y los guíe a vivir según su voluntad. Destacado. No debemos servir a los hermanos con el ánimo de obtener ganancia para nosotros, ganancia en honra y en fama, es decir, para que seamos honrados, admirados y se nos mire como alguien que es superior a ellos. No debemos buscar ser reconocidos como los siervos del Señor, porque todos somos siervos de Él. Tampoco se debe tratar de obtener ganancias materiales violentando la conciencia para que, mediante sus diezmos y ofrendas, se enriquezcan aquellos que se erigen como líderes. Por el contrario, se deben aplicar las palabras del Señor Jesús expresadas por Pablo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, subrayado, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20, versículo 35. En el ejercicio de los dones que el Señor ha concedido a cada uno en la iglesia, debemos aprender a ser ejemplo de los demás hermanos, en nuestra búsqueda del Señor, en la búsqueda de revelación y de visión, en la oración y en nuestro comportamiento en cada una de las situaciones que vivimos diariamente. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4, versículo 12. ¿Cuánto daño ha causado Satanás a la iglesia con la implantación de esas dos doctrinas pervertidas, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, y cómo el cristianismo de hoy las vive y las practica? Pero el Señor, en su bondad y misericordia, nos está mostrando y nos ha guiado para escribir estos libros con la esperanza de que los lectores puedan ver estas cosas tan negativas y una vez que sean revelados por el Señor puedan abandonar esas prácticas diabólicas y ese vivir mundano y volverse al Señor para seguirlo a Él sin tener más mediadores que el Señor Jesús, y siguiéndolo a Él puedan conocer su voluntad, hacerla, llevar frutos para Él y agradarlo. A pesar de que el Señor alabó al ángel de la iglesia en Pérgamo, porque en medio del trono y la morada de Satanás retenía el nombre del Señor y no negaba su fe, le reprocha el hecho de tolerar a aquellos que sostenían la doctrina de Balaam y a quienes retenían la doctrina de los Nicolaitas. Es decir, había creyentes o falsos creyentes que eran uno con Satanás. Dicho en otras palabras, permitir la doctrina de Balaam, permitir que los hijos de Dios tropiecen cometiendo fornicación o comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, que era lo que enseñaba Balaam, o aceptando la jerarquización de la iglesia, lo que en otras palabras consiste en seguir a líderes y no al Señor, es ser uno con Satanás. Destacado. ¿No es ese el vivir del cristianismo contemporáneo? Los católicos están llenos de ídolos y al ser idólatras adoran a los demonios que están detrás de ellos, es decir, fornican contra la persona del Señor porque Él es el único digno de adoración. Los protestantes, aunque no adoran ídolos tangibles, por un lado están llenos de ídolos intangibles. De manera inconsciente siguen a sus líderes que se autodenominan pastores, reverendos, apóstoles, presbíteros, ancianos, diáconos, hermanos responsables, hermanos de servicio, obreros, siervos del Señor, etc. Y dejan al Señor como el único líder y la única cabeza de la iglesia. Encuentra más revelación, luz y riqueza sobre este tema en el libro ¿Cuál iglesia?, del mismo editor y publicado en esta página. Por eso el Señor le dice al ángel de la iglesia en Pérgamo: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2:16. La palabra griega usada para arrepentimiento es metanoeo y quiere decir cambiar de disposición mental, cambiar de mente. Si eres un creyente que ha sido engañado por el cristianismo, a adorar ídolos, a seguir líderes, necesitas cambiar la disposición de tu mente
hacerte a la idea de que los ídolos no son más que un engaño de Satanás y los líderes de tu congregación son otro engaño igual al de los ídolos. Debes pedir al Señor que llene tu mente, que saque de ellas esas, comillas, cucarachas que te han infundido, y debes aprender a adorar y a seguir exclusivamente al Señor. No esperes a que el Señor venga a pelear contra los balamitas y contra los nicolaitas y los fulmine con la espada de su boca, que es su palabra, porque puede ser fulminado junto con ellos, como le ocurrió a Balaam cuando los israelitas pelearon contra los moabitas y los arrasaron, y pelearon contra Madián como Jehová mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. Esto subrayado, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Números 31, 7 al 8. No esperes a ser muerto con los que siguen la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete saliendo de en medio de ellos y viniendo al Señor que está en tu espíritu, adorándolo y siguiéndolo solo a Él. El Espíritu está hablando a las iglesias. Esto quiere decir que ningún creyente tendrá disculpas frente al Señor para no arrepentirse, para no ir a Él, porque su hablar está llegando a todos sus hijos. Tú, amado lector, tienes la Biblia, tienes el Espíritu y tienes tu espíritu humano donde puedes obtener toda la revelación y desde donde puedes tener visión para conocer lo que al Señor le agrada y lo que no. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, versículo 17. Igualmente tienes a otros hermanos que están guardando la unidad del Espíritu. Están siendo unánimes entre sí y con ellos puedes estar en la única comunión, la comunión del Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es necesario rogar al Señor que afine nuestro oído, que lo sintonice con su hablar, que nos dé espíritu de sabiduría y revelación para que podamos conocerlo, que nos ayude a vivir su voz diariamente, que nos ayude a acercarnos a Él para que nos enseñe todas las cosas, para que nuestro vivir sea una permanente comunión con el Señor, para que nada pueda separarnos de Él, para que seamos como María, la hermana de Marta, que siempre estemos cerca del Señor, oyendo su palabra, teniendo revelación de ella, comprendiéndola y haciéndola nuestra realidad. Aprendamos a tomar la mejor parte, la cual no nos será quitada. En los versículos subsiguientes el Señor exhorta a sus hijos a que seamos vencedores, a que vencemos el trono y la morada de Satanás que están en Pérgamo, a que disolvamos ese, comillas, matrimonio diabólico de la iglesia con el mundo y a que nos comprometamos con Él y le permitamos que nos transforme para que en su venida tengamos la oportunidad de casarnos con Él. Igualmente el Señor nos exhorta a que venzamos la horripilante doctrina de Balaam que hace comercio con las cosas santas, lo que han hecho y hacen la mayoría de los líderes cristianos de la era presente. Ellos se dedican a hacer una mercadería de las cosas divinas, buscando enriquecerse materialmente mediante la falsificación de la palabra de Dios. Igualmente debemos vencer la jerarquización de la iglesia, que es la doctrina del nicolaísmo. En la iglesia del Señor no hay reverendos, no hay sistema pastoral que tiene el cristianismo, no hay papas, patriarcas, cardenales, obispos, doctores, ni ninguno de esos títulos que se han autoimpuesto los falsos maestros del cristianismo contemporáneo. Si bien es cierto que el Señor constituye a todos los santos con dones como apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, igualmente es verdad que quienes han sido constituidos y deben ser todos los santos no deben considerarse más importantes que otros santos, ni deben pretender ser seguidos ni constituirse en cabeza de la iglesia. Subrayado, porque uno es la cabeza, el Señor Jesús. Él es el genuino apóstol, Él es el profeta, Él es el evangelio y el evangelista, Él es el maestro, Él es el verdadero y único pastor, Él es todo y nadie más que Él.
Nosotros somos miembros de su cuerpo y miembros unos de otros, pero nada más. Para quien venza esta ardid de Satanás, el Señor le promete cosas maravillosas. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2, versículo 17. El maná escondido. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto por mano de Moisés, estando en el desierto, le proveyó una dieta a base de maná, una comida que para ellos era extraña y que el Señor les daba cada día en cantidad suficiente para que fueran alimentados balanceadamente. El suplir del Señor para su pueblo en el desierto era verdaderamente milagroso, porque en un desierto no hay nada que comer y tampoco se puede cultivar en la arena que hay en él para obtener sustento de la tierra. El maná era un alimento especial que provenía del cielo y que representa a Cristo, quien es el verdadero pan que descendió del cielo, y es el alimento que los creyentes debemos comer diariamente. Si miramos con detenimiento, el maná es un tipo de Cristo como nuestro alimento espiritual verdadero, y en varios versículos el Señor habla al respecto. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6, versículos 31 al 33. Quien ha descendido del cielo y da vida al mundo es el Señor Jesús. Luego Él es el genuino pan, el verdadero maná que alimenta a los hijos de Dios del Nuevo Testamento. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6, versículo 35. Como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos comerlo diariamente para que seamos fortalecidos, para que tengamos fuerza y energía para vivir nuestra vida aquí en la tierra. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Juan 6, versículos 48 al 51. Pero ¿cómo comemos de Jesús si no somos antropófagos? No se trata de una comida física, sino de la comida espiritual, que es la persona del Señor y que hoy mora en nuestro espíritu. Él es la palabra y en la palabra podemos comerlo y disfrutarlo diariamente. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, versículo 63. Siempre que entramos en nuestro espíritu humano y disfrutamos al Señor como la palabra que está en la Biblia, lo estamos comiendo a Él y nos estamos nutriendo con todas sus riquezas. Cada palabra que sale de la boca del Señor es espíritu y es vida. Es nuestro alimento y nuestro nutriente espiritual. De otro lado, hablando más acerca del maná, Dios le dio a Moisés una orden, en cuanto que una porción de él debía ser depositado en una urna y guardado en el arca del testimonio. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Éxodo 16, versículo 32. Esta porción de maná guardado en el arca del testimonio es el maná escondido. Es escondido porque no es público, no está a disposición del público. Es decir, no está disponible para el pueblo, sino que está escondido en una urna, la cual está dentro del arca, y esta a la vez se encontraba en el lugar santísimo del tabernáculo, a donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y Moisés mientras vivía y cuando lo deseaba. Como es conocido en el Antiguo Testamento, el lugar donde los israelitas se encontraban con Dios era el tabernáculo de reunión, el que estaba conformado básicamente por dos secciones.
el lugar santo y el lugar santísimo. En el primero entraban los sacerdotes continuamente para servir a Dios, según estaba dispuesto en la ley de Moisés. En el lugar santísimo, donde estaba entre otros el maná escondido, entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Ni a una ni a otra parte del tabernáculo podía entrar el pueblo, sino solamente a la parte exterior, que se conoce como el atrio. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo de separación, velo que no podía ser traspasado por nadie distinto al sumo sacerdote una vez al año, y por Moisés con la frecuencia que él decidiera, especialmente cuando Dios lo llamaba o cuando él tenía alguna consulta que hacerle. Sabemos que cuando Jesús murió, el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo fue rasgado de arriba abajo, y estos dos lugares dejaron de estar separados. En el Nuevo Testamento todos los hijos de Dios somos sacerdotes y tenemos libre acceso al lugar santísimo, que hoy, por un lado, es el cielo, donde está el trono de Dios, y por otro lado es nuestro espíritu humano, donde mora Dios como el Espíritu. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Primera de Pedro 2, versículo 9, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, Hebreos 10, versículos 19 a 22. Cada vez que nosotros entramos en el lugar santísimo, en nuestro espíritu humano, y todo el tiempo que permanezcamos allí, y deberá llegar el día en que permanecemos en él siempre, cada vez que tenemos comunión con el Señor, estamos venciendo toda degradación de la iglesia y específicamente la degradación en Pérgamo. Viviendo y andando en el Espíritu, tenemos un disfrute continuo de las insondables riquezas de Cristo. Sus riquezas se van haciendo la realidad de nuestro vivir, y ese es el maná escondido que el Señor da a los vencedores de la degradación en Pérgamo. Debemos ser personas que en el secreto de nuestro espíritu humano, el lugar santísimo, disfrutamos de todas las riquezas de Dios que están incluidas en la gracia. Haciendo así, en nosotros se va añadiendo una porción de Cristo y otra porción de Cristo hasta el punto en que alcanzamos la plenitud de su estatura. Este hecho se da en la intimidad y depende de la disposición personal que cada creyente tenga para ir al trono de la gracia y encontrarse con su Señor. En otras palabras, yo no puedo hacerlo por ti, ni por nadie más, y nadie puede hacerlo por mí. El disfrute personal de las riquezas de Cristo se convierte en nuestro maná escondido. Lo que tengas de crecimiento en Cristo, ese es tu maná escondido que el Señor te ha dado para disfrutar. La piedrecita blanca es la segunda bendición que el Señor concede a quien venza todo aquello que Satanás ha introducido en la iglesia en la etapa de Pérgamo. Su trono, su morada, la muerte, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Y te daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2, versículo 17. Cuando el Señor llamó a Pedro, cambió su nombre de Simón por Cefas. El significado de Simón es caña, y esta no es útil para edificar. Cefas es el equivalente hebreo de Pedro en griego, y en este idioma Pedro es Petros, que quiere decir piedra. La piedra es útil para la edificación y se obtiene mediante un proceso de transformación. Esta es nuestra historia como creyentes. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra y hemos sido cañas.
llevados de aquí para allá por el viento de las religiones y de las doctrinas. Pero cuando creímos en el Señor, Él entró y empezó en nosotros un proceso de transformación que dura toda nuestra vida. En la medida que tenemos comunión con el Señor, que disfrutamos sus riquezas, Él va creciendo en nosotros, va llenando nuestra alma y conformándola, hasta que cuando el proceso de transformación y conformación se complete, no solo seremos piedras aptas para la edificación del Señor, sino que seremos piedras preciosas y haremos parte de la Nueva Jerusalén. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual, hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5. Pero no solamente vamos siendo transformados en piedras aptas para la edificación, sino que en esa piedrecita el Señor escribirá un nombre secreto que no será conocido por nadie distinto a quien lo recibe. Ese nombre implica dos aspectos que son bien importantes. El primero, que al Señor le encanta la intimidad y con aquel que tiene intimidad con Él, le reserva secretos que solo pueden ser conocidos por el Señor y el creyente a quien le es dada la piedrecita blanca. El segundo aspecto indica que, al darle un nombre nuevo, todas las cosas del pasado se olvidan. Ya no habrá más recuerdos de las cosas hechas en la carne, sino que habrá un pleno vivir del nuevo hombre, el cual es Cristo como la persona, como la esencia y los seres humanos que hemos sido redimidos y que vamos siendo transformados paulatinamente. Es la vida divina de Cristo siendo vivida en plenitud en el hombre regenerado y transformado, y en esa mezcla no tiene ninguna cabida nada inmundo, vil, diabólico, ni perteneciente al viejo hombre. Merece la pena vivir el tiempo que nos resta en el Espíritu. Vale la pena vencer todas las cosas inmundas que Satanás ha introducido en la iglesia en la etapa de Pérgamo. Debemos levantarnos en el Espíritu contra la doctrina de Balaam, que lleva a los hijos de Dios a la fornicación espiritual, la idolatría y a hacer comercio de las cosas santas y divinas. Debemos erguirnos en contra de la jerarquización de la iglesia, contra aquello que, usados por Satanás, se erigen como líderes y reclaman ser suya la iglesia, que a la vez se constituye en una forma de idolatría. Destacado, debemos tener presente que el líder, la cabeza de la iglesia, es el Señor Jesús, y que Él no ha designado a ningún hombre para que la edifique, porque Él es su único edificador. Como hijos de Dios, todos nosotros tenemos la unción que nos enseña todas las cosas que tienen que ver con el Señor. Y aunque en la iglesia hay apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, a lo que debemos aspirar todos los miembros del cuerpo de Cristo, debemos tener en cuenta que solo somos instrumentos por medio de los cuales el Señor se manifiesta según su voluntad. Os he escrito sobre los que os desvían, y en cuanto a vosotros, subrayado, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza y, subrayado, en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Primera de Juan 2, versículos 26 al 28. El tiempo de vencer es hoy. No esperes al futuro, porque puede ser tarde. Si en la venida del Señor no hemos vencido el trono y la morada de Satanás, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, entonces tendremos que huir de él avergonzados. Seremos fulminados por la espada de su boca. Concluimos aquí este capítulo y esperamos que hayas tenido mucha revelación y mucha luz que puedes compartir con otros enviándoles la dirección de la página www.las-primicias.com.